¿cómo yo le diría esto? Un pandemonium, Porque yo lo entiendo poco, el, eso, ese nudo. el nudo que Sí, sea... porque yo me estoy cantando y después me estoy llorando, ¿o no? No, no sé, no te estoy entendiendo, quisiera entender. Que en el tema que sigue. No, el problema es lo siguiente. Yo digo que tú eres bueno y después digo que tú eres malo. No, porque aquí hay doble moral. Las cosas son buenas en función de si son lo mío. Ok, Ahora, si lo ya, hizo el otro, es mala. ya. Pero miren, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la ley que se ha aprobado, que se le ha denominado la ley de la DNI, la Dirección Nacional de Investigación. Y eso se ha desatado un dimidirete entre los partidos políticos, la sociedad civil y el gobierno. ¿Qué resulta? La ley es importantísima, es una ley de necesidad para el interés nacional, es una ley que, aunque se le ha denominado la ley del DNI, es una ley de la seguridad nacional, repetimos, y nosotros necesitamos tener, la ley se llama la 0124, le han denominado, y nosotros necesitamos tener una ley que nos proteja contra el narcotráfico, contra el contrabando de armas, contra el terrorismo, porque no hay una ley clara en República Dominicana sobre eso. Ahora bien, ¿dónde está la situación? Porque hay un hilo muy delgado, un hilo muy fino, en el artículo 11 de esa ley. Hay que buscar la ley, leerla, porque la ley en el artículo 9 le da facultades, por eso que le dicen la ley de la DNI, le da facultades al DNI para hacer una serie de investigaciones, averiguaciones, que en el artículo 11, si se lee con detenimiento y se busca la Constitución de la República, entonces vulnera un artículo de la Constitución de la República. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Y todo mal. ¿Por qué? Porque usted no puede aprobar una ley que tenga, entre en contraposición con la Constitución de la República, porque cualquier ciudadano tiene el derecho, primero, a levantar un recurso de amparo o someter la ley por inconstitucional o inclusive desobedecerla, porque ninguna ley puede contradecir la Constitución de la República. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Dónde está la situación? Los partidos políticos, que todos tienen representación en el Congreso Nacional, y antes de eso recordarle que eso fue una ley que su primer borrador se hizo en el gobierno pasado precisamente por todas las situaciones que se han Mira, venido haciendo de inseguridad en el país. aquí dice algo del artículo 11. Ok, ¿Lo lee o sí, espero que tú sí, termines? no léelo. El proyecto establece que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales, para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de DNI. Correcto. Ese fue el proyecto de ley. Y se aprobó, pero eso es inconstitucional. Por ejemplo, si la Constitución a mí me protege
y a ti como los directores, coordinadores de este programa, a dar una información que sea delicada inclusive para la seguridad nacional y nos protege las leyes y la Constitución de que nosotros debemos no revelar la fuente de esa información. Con esta nueva ley vulnera eso. En eso tenemos que estar conscientes. Ahora, ¿en qué es lo que quiero llegar? Además de que una ley que fue su borrador hecho en el gobierno pasado, fue aprobada y discutida por todos los partidos políticos, todos sin excepción. Al extremo de que hubo diputados, hubo una diputada de la Fuerza del Pueblo que su propuesta la leyó en el hemiciclo escrita, quiere decir que es una propuesta con conciencia, elaborada de lo que iban a aprobar. Hubo aberraciones, como sale un diputado o senador del PLD diciendo que las leyes en este país se aprueban sin leerse. Oiga la estupidez más grande de un partido político y de la Fuerza del Pueblo decir eso. Pero, ¿por qué esa ley es tan necesaria? Yo creo que hay que reintroducirla, hacerle cambios a la ley para evitar la vulnerabilidad a la Constitución y evitar en un país de instituciones débiles como la de República Dominicana que cualquier carajo, porque creen que esta es una ley como que va a beneficiar a Luis Abinader y de una vez comienzan a hablar de dictadores. Pero esa ley le da tanta fuerza al DNI que el DNI también, desde que se comience a ejecutar, si la dejan como está, puede vulnerarle derechos hasta el mismo presidente de la República. Pero ¿qué resulta? Parecería ser que los partidos de la oposición aprobaron esta ley adrede para ellos salir a hacer un escándalo, porque ellos estuvieron ahí. Y le decía que esta ley, una ley como esta, pero que tiene que ser garantía de los derechos fundamentales del ciudadano, porque es que hay situaciones muy débiles y por eso que hay que discutirla con toda la sociedad. ¿Qué resulta, Yanni? Es probable que se presenten situaciones de seguridad nacional, y le voy a poner un ejemplo, que vulneren derechos ciudadanos. Te voy a poner un ejemplo. Haití. Frontera, nuestra gran frontera haitiana, o con el pueblo haitiano, o con el país haitiano. Haití está al borde de una guerra civil y ya está muy cerca de nosotros, está ahí en Juana Méndez. El mercado binacional de Dajabón, tanto el lunes como este viernes, tuvo una merma muy significativa porque en Juana Méndez hay protesta, hay alzamiento, ya le están pidiendo la renuncia al presidente de Haití, encabezado, oigan bien, nada más y nada menos, ¿por quién? Por Jean Philippe, un tipo que fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Y ese señor retorna a Haití y llama al pueblo a sublevarse en contra del gobierno haitiano. El Estado Dominicano está obligado a garantizar la seguridad nacional, está obligado a proteger la integridad del territorio nacional
y es muy probable que para hacerlo tenga que vulnerarle algunos derechos a ciudadanos dominicanos. Por ejemplo, si hay que intervenir los predios agrícolas, la propiedad privada, que es un derecho fundamental en la Constitución Dominicana, de los moradores dominicanos que estén por ahí, e inclusive por la seguridad misma de ellos, haya que desplazarlo de su territorio, hay una vulneración de derechos ahí, pero es necesario, obligatorio, porque está por encima de la integridad del territorio nacional. Por eso que yo digo que tenemos que detenernos a analizar con detenimiento esta ley y ver dónde la seguridad nacional y los derechos fundamentales del ser humano, donde hay hilo fino que pueden ser vulnerados. Ahora bien, todo eso tiene que ser bien explicado, una ley bien discutida, porque vuelvo y repito, en una institución o un país donde las instituciones no son tan fuertes, no tenemos esa tradición democrática. En República Dominicana cualquier jefecito se alza con el santo y la limosna. Sí, porque dice que sin previa autorización de un juez, que pueden hacer eso. Exactamente, y la Constitución dice lo contrario. Ahí es que está la vulneración de la Constitución. Y tienen razón los que se oponen, tanto la sociedad civil como los partidos de oposición. El problema está en que esos partidos estuvieron en el Congreso Nacional y aprobaron y votaron por la ley. Entonces no hay calidad moral para venir a atacar al gobierno, a menos que se haya hecho adrede para precisamente atacar al gobierno. Ahora bien, desde el lado del gobierno, ¿quiénes asesoran que en medio de unas elecciones, una situación tan delicada como eso, te viene a aprobar esa ley? O sea, es una ley que había que aprobarla de urgencia nacional en estos momentos. Pues yo le voy a decir una cosa para que ustedes vean cómo es el juego político en la República Dominicana. Gracias a José Cabrera, que a pesar de su duelo, nos alimenta. Se habla de una reforma fiscal integral que hay que hacer en la República Dominicana, pero ningún partido en el gobierno Yo siempre escucho eso, ¿cuántas veces hay? la hace, No es de ahora. porque es impopular. No es de ahora que dicen que hay que hacer eso. Siempre en todos los gobiernos, y a veces te la hacen camuflajeada. Entonces, inclusive la oposición anda vendiendo, tratando de ver cómo se disminuye la popularidad del gobierno, anda vendiendo desde ya que el gobierno que resulte tiene que obligatoriamente hacer una reforma fiscal, pero ellos no lo hicieron. Y plantean la necesidad de que hay que hacerla ahora, porque ellos saben que no tienen la más mínima posibilidad de llegar al gobierno. Entonces con eso quieren meterle cuco a la población, para que entiendan que en el próximo gobierno de Luis Abinader viene una reforma fiscal. ¿Y si ellos? Entonces, ahí está el mensaje subliminal para que la gente entienda, diga, wow, entonces hay que votar por ellos para evitar esa gran reforma Pero fiscal. entonces ellos tampoco, no la van a hacer, No lo hicieron. porque es lo que yo te digo a ti. Cada vez que pasan unas elecciones, dicen que hay que hacer eso. Entonces no la hacen porque es impopular y te financia, y nos están financiando desde hace mucho tiempo. El presupuesto nacional se está financiando, tenemos un déficit fiscal que tenemos que sincerizar la economía, pero esa reforma es impopular. Recuérdense en el gobierno de Salvador Jorge Blanco lo que pasó. La poblada de abril del 84, ¿se recuerdan? Fue producto de una reforma fiscal que se hizo en medio de la Semana Santa. Se dijo que esperando que pero el pueblo vino de Semana Santa muy revolteado y pasó la poblada de abril de 1984. Pero la reforma es necesaria.
La ley es necesaria. Siempre y cuando se hagan como se debe de hacer. Entonces, correctamente, tiene que ver cómo no se vulnera la Constitución. Pero de lo que yo quiero decir, ¿quién es que asesora al gobierno, a los diputados, a los senadores, que en estos momentos electorales se apruebe una ley con esa deficiencia? Porque si no tuviera esa deficiencia, la ley es magnífica, señores. Si le quitamos esa deficiencia, si consensuamos lo que debe hacer sin nunca vulnerar la Constitución de la República, necesitamos la ley. Igual como necesitamos la reforma fiscal. Nuestra Constitución es nuestra Constitución y debemos respetarla. Correcto. Como nosotros debemos respetar tanto a nuestros oyentes como a nuestros patrocinadores y decirle que la doctora Franlina Fernández Casó, médico hematólogo internista, Ronald, está con nosotros. Ronald, bueno, estamos acá, Ronald, estamos acá